Hola gente hermosa, gente que se está conectando hoy en el día más importante de la semana para mí, que es el día de domingo de Live con María José, un encuentro especial donde ustedes son los protagonistas definitivamente. Y tenemos aquí ya una personita, gente linda, que se empieza a conectar y hoy con un horario diferente, pero siempre conectados en la misma emoción, sabiduría, conocimiento y sobre todo el apoyo a gente tan especial como es la población con necesidades especiales o las personas que tienen algún trastorno que requieren de la atención de nosotros conocerlo y al mismo tiempo saber de cómo podemos apoyarlos. En el día de hoy tenemos este tema, ya se lo voy a presentar. Tenemos ahí Domingo de Live con María José, donde el encuentro es muy especial porque todos ustedes que se están conectando lo hacen maravilloso. Aquí tendremos un gran tema, el síndrome de Tourette, en donde vamos a hablar acerca de qué es el síndrome de Tourette, cuáles son las características, por qué ocurre, cuáles son las causas y evidentemente vamos a ver de qué manera los podemos apoyar a esta población tan maravillosa y de qué manera podemos nosotros tener un acompañamiento también a las personas que tienen el síndrome de Tourette. Ya estoy sintiéndome invitada. Te voy a robar aquí unos minutitos y nos vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Vamos a ver de dónde se están conectando. Disculpen. Y live tenemos a Lidia, tenemos a 7 vidas y 7 órganos. Disculpen, gente tan bonita que se une en el día de hoy con nosotros en Domingo de Live. Un horario diferente, pero cada momento es especial. Como se los dije en unos minutos atrás, un día de información, un día de saber cómo poder ayudar a la gente que tiene diferentes trastornos. Vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Mientras ustedes me dicen, yo voy a ir colocando aquí el tema, síndrome de Tourette. Disculpen. Ok, vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Yo súper contenta porque el encuentro con ustedes se hace especial, porque ustedes definitivamente son las personas de gran alcance. Y en el día de hoy, este trastorno y este impacto que tiene en la sociedad estas personitas, cómo las podemos identificar y la importancia de tener una cultura general de toda la población con necesidades especiales. Yo voy a mandarle una invitacioncita a mi invitada, ¿ok? Saludos a 7 vidas y 7 órganos, que está conectada aquí en una misma emoción, y ella sabe por qué le digo esto, porque estamos 2 personas aquí conectadas en un trasplante renal, en donde nos sentimos satisfactoriamente felices de poder interactuar con ustedes y tocar la ventanita, y allí tienen que seguir las 7 vidas y 7 órganos, una mujer extraordinaria. Vamos a ver, ok, y vamos a ver aquí a Daisy Lara, que es NeuroKit. Ok, y ya la voy a invitar, así que preparo ahí mi lápiz y mis hojas para hacer todas las preguntas pertinentes a este tema, como siempre, y todas aquellas preguntas que se focalizan son porque ustedes las hacen. Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te María sientes José, el día de hoy? buenas tardes, bueno, buenas noches allá y bueno, buenas tardes a quienes nos ven desde México. Pues muy Ujú. bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos a una mujer con muchísima información acerca de la parte de neurología y de educación y lo importante de la conexión de estas 2 áreas tan maravillosas en donde trabajamos diferentes personalidades o diferentes impactos de trastornos, de síndromes y de alguna necesidad especial en la población. Hoy, por tanto, hoy vamos a tener este síndrome, que es el de Tourette, y vamos a ver principalmente este síndrome como tal viene dado por una afección del sistema nervioso que produce una cantidad en esta población, una cantidad de movimientos repetitivos, ya sean focalizados en las manos, más que todo son en las partes psicomotoras finas, que se presenta con más fuerza y de una manera repetitiva. Y esto trae un colapso inclusive para esta población e inclusive para su integración social. Por tanto, hoy quisiera yo más o menos llegar al preámbulo, porque en el aspecto neurológico es un poco más diferente. ¿De qué manera podrías determinar
¿Qué es el síndrome de Tourette? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, María José, me gustaría primero plantear algo que comúnmente en la sociedad se percibe cuando escuchamos este síndrome, que es pensar en los tics. Y de repente vamos a conocer a personas o incluso nosotros mismos vamos a presentar algún movimiento, un movimiento que sea, no sé, como de pestañeo, que son como los más regulares, el movimiento de cuello, algo que sea de las extremidades de la parte superior de nuestro cuerpo que nos van a hacer creer que ya tenemos este síndrome, ¿no? O que a veces los papás se alarman al momento en el que perciben un movimiento en su hijo y ya lo llevan al doctor. Quiero comentar que pues los tics, que son considerados motores simples, es decir, que solamente involucran un músculo, son normales y que regularmente durante la infancia son pues algo común, algo que lo vamos a percibir en la mayoría de los niños, pero que esto no va a significar una alarma, ¿sí? Y ya cuando hablamos de que involucra varios músculos, pueden ser simples o pueden ser complejos, es decir, puede ser de un solo músculo o de varios de estos, pero también el hecho de que involucre algún sonido, algunas palabras o expresiones, ya estamos refiriéndonos a lo que es el síndrome de Tourette, que como bien dices, pues es un síndrome que involucra o está dentro de las patologías que son del neurodesarrollo, es decir, que son propios de la infancia y de la adolescencia. Ya posteriormente a esta etapa van a disminuir o van a eliminarse, que gran cantidad de las personas que lo padecen van a poder pues superar, afrontar esta patología. Y que, bueno, algo que también es importante recalcar es que son involuntarios. Muchos papás o maestros, ¿no? Como que dicen, ya contrólate, ya cálmate. Y pues no, es algo que tenemos que ser conscientes que no se puede modificar, que por más que ellos lo intenten, al contrario, si se les está presionando, pues como es un síndrome que afecta al sistema nervioso, pues va a afectar, va a alterar y por lo tanto puede haber un incremento de estos movimientos o sonidos. ¿Ok? Bueno, saludos aquí a Francis Reyes, a Linda, a Janet, a Cori, a toda esta gente bonita que se conecta, a 04, a Carla Méndez, toda esta gente bonita que se conecta aquí con este tema tan importante que estamos hablando hoy, que es el síndrome de Tourette. Y algo importante es darnos cuenta que este síndrome no tiene una causa claramente definida. Y por tanto, esta parte que estás hablando de los tics son movimientos involuntarios en donde ni por más que le digas, él logra controlarlo. Y también en público pueden haber caras de asombro por la cantidad de gestos que pueden haber, pero sin embargo la persona no percibe porque es parte del contexto de su vida. Él vive con estos tics que son involuntarios y hasta él mismo a veces ni los reconoce. Entonces fíjate lo impactante que es cómo no poder nosotros orientar este trastorno, este síndrome, porque simplemente es algo involuntario, en donde yo puedo, por más que sea, tratar de modelar, pero el movimiento va a seguir. Ahora, si nos vamos a la parte neurológica, ¿qué factores conllevan a la evaluación o al diagnóstico del síndrome de Tourette? Bueno, el cerebro sí tiene un impacto en esta parte que podemos hablar desde lo que es las sustancias que se segregan en el cerebro están alteradas, lo que es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. También vamos a ver una afección en lo que es el lóbulo prefrontal. Esta área, de hecho, ahora que pues les explico un poquito, vamos a entender como por qué se ve afectada o cómo es que al verse afectada va a desencadenar este tipo de síndrome. Esta área es encargada del control de impulsos. Entonces, muchas veces, pues al tener este déficit de poder regularse, pues se va a mostrar de forma, pues, automática, ¿no? Entonces, va a verse afectada esto y también es importante mencionar que este síndrome es comórbido con algunos otros, es decir, se presenta junto con otros trastornos en la mayoría de los casos y dentro de esto son muchos los trastornos del aprendizaje. Vamos a pensar en un niño que está en la escuela y que empieza a tener sus tics, que empieza a tener estos movimientos o sonidos. Primero, obviamente van a distraerlo y van a desregular esta concentración que debería de tener.
y pues por lo tanto va a afectar lo que es su desempeño académico. Y en segunda instancia también ya tenemos un daño en el área prefrontal que también se ve involucrado aspectos como lo que son la atención, la memoria y pues aspectos que también van a permitir lo que es el estar sentado en una silla o el estar dentro de la rutina de la clase, porque se ven aspectos de la planificación también, del qué actividades, qué movimientos tengo que hacer para poder lograr una meta, un objetivo. Entonces, todos estos aspectos nos van a llevar a presentar algunos otros trastornos que además del de aprendizaje, pues puede ser lo que es la ansiedad, la depresión o problemas de sueño. Y por ende, pues es al final una bombita que va a propiciar que todo lo que ya se estaba presentando anteriormente, pues se incremente, ¿no? Los tics van a ser mayormente presentes con estos síntomas que se están acumulando. Bueno, ciertamente, fíjate que, como lo has dicho, el sistema nervioso es el más afectado y por correspondencia trae como la característica más particular en la que has mencionado acerca de los movimientos involuntarios y repetitivos, en donde también estaba leyendo por aquí un comentario de Janet Morales que nos dice que también se ve afectado el lenguaje. Son áreas importantes que se van a ir afectando y en este caso ya es algo que parece que es parte de su cuerpo que también queda afectado. Por correspondencia, hay algo importante que tomar en consideración. Es algo involuntario que lo hace su sistema nervioso y que no es algo programado por el síndrome, sino que es simplemente lo que afecta este síndrome como tal. Ahora, ¿podrías explicarnos de qué manera, qué características más pueden presentar estas personas, además de, porque fíjate que nos hablaste en un momento de que había repetición de sonidos, había unos tantos sonidos que se hacen, ¿qué características o qué otras cosas presenta el síndrome de Tourette? Bueno, se dividen en simples y en complejos. Los simples es cuando solamente se está involucrando un solo movimiento de un músculo o un solo sonido, pero algo que sí es de ley que nos va a permitir también como reconocer que está presentándose ya lo que es el síndrome, es que va a haber un movimiento o dos, bueno, más de un movimiento, y a su vez puede estar aunado un sonido o una expresión o una palabra. Vamos a encontrar también que dentro de lo que es los movimientos se le va a llamar praxias y estas pues hay de diferentes tipos. Tenemos lo que es cuando se repite lo que el otro está haciendo, que también al momento en que se perciben este tipo de tics, las personas lo pueden distinguir o reconocer como algo grosero, ¿no? Porque vas a decir, ay, me está remedando, está haciendo esto para ofenderme y lo ven como algo que pues es disruptivo y no lo van a aceptar, ¿no? También tenemos lo que son movimientos que son incluso de ellos mismos que se están repitiendo. Por ejemplo, si yo levanto el lápiz, lo voy a estar levantando en varias ocasiones. También vamos a encontrar lo que es el tónico, que es el que pues es de tensión del músculo, ¿sí? Y también dentro de lo que es lo del lenguaje vamos a encontrar que algunas veces solamente es la repetición de de un sonido, de palabras, pero lo más también como en sistema de alerta o de alarma es cuando se dicen palabras que son groseras y que pues las personas también lo van a tomar como algo negativo. También en se puede tomar la repetición de palabras que la otra persona está diciendo. Y algo que se me pasó a mencionar, los más graves, los más complejos movimientos que puede llegar a presentar una persona con Tourette es el de automutilación. Se pueden empezar a afectar a ellos mismos, como pegarse en la pared o golpearse algunos el pecho, etcétera. Entonces todo esto, cuando ya está en esta gravedad, en esta magnitud, es cuando de hecho pues se recomienda la medicación. Si no hay este nivel de alteración, solamente se recomienda lo que es la terapia pues cognitivo-conductual o algunos ejercicios de relajación como yoga o el mindfulness. Ok, fíjate, hay un detalle aquí que es importante, el factor de llegar a una crisis, el factor de llegar a una crisis y autoagredirse sin darse cuenta, porque es algo involuntario que para al momento que él sale de este evento.
Es algo que el sistema nervioso lo tiene, lo acondiciona constantemente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estos tics, como tú bien lo dijiste, la terapia conductual es maravillosa porque ella se enfoca en modificar algunos comportamientos utilizando algún tipo de estímulo que podría llamar la atención de ellos para focalizarse que algo está pasando que no está bien. Ahora fíjate, tenemos aquí a Leli Estrada que nos dice, también depende del espectro del síndrome, ¿no? Esta cantidad de movimientos, lo que yo estoy entendiendo por la pregunta es que si estos movimientos dependen del síndrome, sí, dependen de este, y de hecho son las características más importantes que tiene el síndrome de Tourette. Ahora, bien es conocido que el síndrome de Tourette conlleva una cantidad de tics motores, como lo mencionaste, que es el mover la cabeza, mover los ojos, inclusive guiñar el ojo, y esto focaliza totalmente la atención y la concentración de estos niños o de estos adolescentes. Y bueno, esto desencadena lo que podríamos llamar los tics. Estos tics como tal, ¿cómo podrías decirnos de qué manera, de qué, cuánta intermitencia tienen, de qué forma los desfocaliza? Los tics como tal, ¿podrías explicarnos por qué se presentan y por qué se acondicionan a ser tan repetitivos en esta población? Bueno, también contestando lo que dijo Aleli, sí depende mucho de qué tipo esté presentando, porque está el síndrome, pero cada persona va a tener un nivel diferente. Entonces vamos a tener lo que es el síndrome como tal, pero en algunos casos solamente va a ser pues un rasgo simple o un rasgo complejo. Entonces en los complejos pues claramente ya hay un nivel de alteración mayor y por lo tanto ya se requiere medicación. No todas las personas llegan a tal grado y sí depende también de los estímulos que están presentes. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, María José, los desencadenantes son muchos, son internos y son externos. Una es en la cuestión interna, pues obviamente ya la cuestión genética, la cuestión de los pensamientos también va a llegar a desencadenar que se presenten pues estos ahí se me fue, como los momentos, ¿no? En los que se está presentando los tics. Si el niño o el adolescente está con estos pensamientos de tensión o hay algo que lo está propiciando a ponerse estresado, por ejemplo, que venga un examen, que haya algún problema en casa, va a empezar a desencadenar un episodio de crisis o momentos en los que se va a estar presentando con mayor frecuencia. También algo que se ha detectado es que la presencia pues de lo que son los estímulos externos como lo es la televisión o el celular puede también incrementar que estos episodios se presenten con mayor regularidad. Por lo tanto, se pues recomienda que lo que es el estímulo externo sea tranquilo y también las rutinas que sean estructuradas, que no sean tan estresantes o pesadas para que todo esto vaya disminuyendo o se mantenga dentro de lo que es pues más regulado posible. Ok, ahora fíjense en detalle aquí cuáles son los factores y cómo el ambiente también tiene que ser de una manera normal o tranquilo para esta población, porque el hecho de la exigencia o el hecho del estrés conlleva a que estos movimientos involuntarios se incrementen y que la población tenga como consecuencia de tanto y tanto, puede desencadenar una crisis en donde tenemos que buscar algunas medidas en donde no tiene cabida otra cosa que no es solamente la terapia conductual, sino darnos cuenta de que qué es lo que está pasando en la vida de esta persona con síndrome de Tourette para que esté manifestando tantas estereotipias, por llamarlo así, o tics particulares que se repiten. Y algo importante es tomar en consideración que si esto está ocurriendo, nosotros tenemos primero que evaluar el contorno donde él está desenvolviéndose y ver si hay alguna alteración. Como bien lo dijiste, puede ser una exigencia por un examen o puede ser inclusive una exigencia del medio social a que él modifique comportamientos que le cuesta muchísimo. Ahora, también hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El ambiente propicio para ellos debe ser un ambiente donde exista tranquilidad, en donde ellos se puedan enfocar, porque estos eventos de los TIC son involuntarios y pueden ocurrir sin también tener ningún estímulo. Por eso no queremos decir que por un estímulo es que se acondicionan. Ellos vienen propios y no tienen ningún patrón de aparición. Ahora, si existe el estímulo, ya sea auditivo o visual
o que ejerce cierto estrés o cierta, inclusive yo diría, energía o podría desencadenar esto. Ahora, en el caso de presentarse constantemente, es necesario tomar en consideración, observar, evaluar y ir registrando qué conllevó a esta cantidad de tics. Si vemos que ya la situación ya no es algo particular, nosotros tenemos que neurológicamente reevaluar a esta población o a este sujeto con síndrome de Tourette. Porque ¿qué ocurre? De repente necesita una medicación que lo pueda ayudar a controlar esto, porque de repente ya la terapia conductual no está haciendo el mismo efecto. Ahora, fíjate que hay algo importante que en el estudio que he hecho acerca del síndrome de Tourette y con la población que he tenido acerca del síndrome de Tourette, existen altos niveles de dopamina que ellos presentan y también hay medicamentos que lo ayudan a esto, a inhibir. Ahora, ¿qué tan eficaz es el uso de la risperidona, que muchas veces se habla, o de la o de alguno de estos medicamentos que son para normalizar el sistema nervioso y calmar más los niveles de ansiedad? Tenemos por lo menos la pimoxida y tenemos para él el control de estos TIC, permiten controlar, relajar. ¿Qué piensas tú la supervisión neurológica, la importancia que tiene o el impacto que tiene en esta población con síndrome de Tourette? Bueno, primero, como te comento, obviamente el doctor es el que tiene que establecer si es necesario o no implementarlo, porque no todos los casos van a requerir medicación, solamente en aquellos que ya se están saliendo de control, donde se están automutilando o es excesivo la cantidad de tics que están acumulándose, y por lo tanto pues se tiene que regular. Ya que la terapia no sirvió, entonces ahora sí pues vamos a empezar con lo que es la medicación, pero se tiene que evaluar muy bien el caso. Algunas personas no han sido como bien aceptadas, o que, bueno, que su cuerpo más bien no acepta muy bien lo que es la risperidona, porque tienen lo que son los efectos secundarios. Entonces, pues les pasan algunas otras cosas, consecuencias que son pues más graves de lo que está haciendo el síndrome como tal. Por lo tanto, pues no es recomendable en esas situaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos ha tenido un buen efecto. ¿Por qué? Porque esta trabaja con lo que es la dopamina y la serotonina. Y por el contrario, el otro medicamento que es la pimosida, en este caso, pues de acuerdo a también lo que se ha encontrado en los estudios y todo, pues el resultado que se ha tenido con los niños es muy poco, la cantidad de niños en las que se aplica este medicamento y también el efecto regularmente, como nada más trabaja con lo que es la dopamina, pues no es tan amplio como lo es la risperidona. Y entonces la risperidona se puede aplicar desde lo que es la infancia, claro, con cantidades y todo supervisado, pero es pues más viable. Ok, bueno, saludos a todas las personas que se han ido conectando y que están aquí en este tema tan importante acerca del síndrome de Tourette. Ahora fíjate, cuando hablamos del diagnóstico y la evaluación como tal, vemos que el síndrome de Tourette al presentar estos tics y cuando son de esta manera muy fuertes o muy repetitivos o llega a este punto de la autoagresión, este, esta característica es muy resaltante. ¿Qué tipo de evaluación podríamos considerar que podría ser de gran alcance? Aplicar un electro, aplicar un TAC. ¿De qué manera pudiésemos evaluar esta población para tener un marco de referencia de la profundidad del síndrome? Es importante que se hagan estudios en cuestión de neuroimagen o lo que es la resonancia magnética o la tomografía computarizada, porque si bien hay la presencia de tics, así como lo mencioné, ¿no? Que ya sea dos o más motores y algún que sea sonoro, pero hay algunos otros síndromes, trastornos, enfermedades que pueden propiciar o desencadenar movimientos como tal, como por ejemplo, lo que es algún golpe, algún traumatismo cráneoencefalo en el cerebro, pues, pueden propiciar que se esté desencadenando lo mismo, ¿sí? Hay algunos otros trastornos que van a también generarlos y por lo tanto se tiene que descartar que no esté presentando alguno de ellos. Y en cuestión neuropsicológica también vamos a evaluar lo que es la cuestión de las funciones ejecutivas, que es el área prefrontal del cerebro, con con evaluaciones como Wechsler, por ahí sí está alguien,
que le interese está el Wechsler, algunas también cuestiones visomotoras, porque se ha detectado que los niños que tienen el síndrome de Tourette presentan una dificultad visual manual. Entonces, hay unos ejercicios, bueno, son test, en realidad deben de ser controlados y deben de ser aplicados por profesionales, que está la figura del rey, que es una figura media compleja, que tiene diferentes elementos en la que el niño pues lo va a ver y lo va a repetir, lo va a replicar, y algunos van a presentar algunas fallas en esto. También está, por ejemplo, Wechsler, que también está evaluando lo que es la memoria, el aprendizaje y la atención, y algunas otras que evalúan como tal las funciones ejecutivas. Y de esta forma ya se puede complementar lo que es la evaluación con lo que es el neurólogo y lo que, bueno, neuropediatra también, porque pues si es pequeñito debe de ir con uno, y con el neuropsicólogo, con el psicólogo, para que puedan determinar si está presentando lo que es el síndrome y saber cuál es la gravedad o la magnitud de lo que está presentando y saber por dónde atacar. Ok, bueno, saludos a todas las personas que se están conectando. Estamos hablando acerca del síndrome de Tourette y ya hemos comentado acerca de la incidencia de que tiene en el sistema nervioso, que no existe una causa que nos podamos apoyar. Sabemos que una afección en el sistema nervioso y que trae como consecuencia características resaltantes en lo que se llama la materia de los tics. Y ahora fíjate, hemos hablado de los tics motores y los tics motores están por lo menos en movimientos muy repetitivos, sobre todo a nivel de rostro, algunos con las manos, pero más que todo en el rostro es que se presentan estos tics. A nivel de los tics vocales, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué características presentan? ¿Cómo saber que es un tic que se está presentando? Bueno, los tics sonoros pueden ser, pues desde lo que es un sonido, como un silbido, el carraspeo de la garganta, el mover la lengua, el chasquear la lengua, pero también, como te comentaba, están las lalias, que son particularmente, pues pequeños trastornos que también se pueden diagnosticar por separado, pero que los está incluyendo lo que es el síndrome de Tourette. Y aquí podemos estar hablando de lo que es la ecolalia, que es el repetir las palabras. También vamos a poder encontrar lo que son la coprolalia, que esta es cuando estamos pues diciendo groserías, malas palabras que pues van a resonar y van a estar afectando a lo mejor al ambiente, incluso a la misma persona. Y la palipralia, que también se está repitiendo a sí mismo a la persona, va a estar diciendo varias veces la misma palabra, incluso aquí también pues hablamos de la gravedad. Hay personas que incluso pueden llegar a repetirlo muchas veces más. Incluso hay un paciente que, bueno, esto sí es de un estudio, que repetía una palabra hasta 100 veces. Entonces es demasiado y también muy cansado pues para la persona estar hablándolo tanto, ¿sí? Pero como tal, aquí podemos incluso decir frases, palabras, pero lo que vamos a distinguir para saber qué es un tic, pues es que se está repitiendo a lo largo del día y va a estar interrumpiendo el diálogo que está teniendo la persona. Y también, aprovechando como esta parte, quiero comentar que hace pues pocos años se empezó a hacer notar lo que es este síndrome. Y en TikTok, ahorita que pues estuvo como de moda, sobre todo hace un año más o menos empezó todo esto, las personas empezaron a hablar de lo que es el síndrome de Tourette. Y entonces se volvió como muy famoso, y que Billie Eilish también pues es muy reconocida mundialmente, lo presenta, y todo esto detonó a que varias personas, varios chicos, sobre todo pues adolescentes, empezaran a jugar a que tenían este síndrome. Y por lo tanto pues empezaron como a practicar ciertos sonidos o ciertos movimientos en su vida cotidiana. Y esto alarmó a los papás. Okay. ¿Cómo podemos distinguir también que pues está haciendo ya lo que es un síndrome y no un juego? O también lo que es un tic, pues tiene que estar presente durante un año, a lo mejor de forma discontinua y a lo mejor variando lo que son los tics, ya sea sonoros o motoros, pero también estos se pueden dar también lo que es en la noche, al momento en el que está dormida la persona.
no solamente en vigilia. Y eso es algo que también se diferencia de lo que es un tic o de un juego a lo que es ya como tal el síndrome. Bueno, fíjate lo importantísimo que nos acabas de decir, la diferencia que tiene que ser algo repetitivo y que tiene una duración de un año para nosotros determinar que definitivamente es un tic y que no simplemente es otro tipo de cosa. Ahora, en este aspecto que nosotros nos referimos al síndrome de Tourette, también está la presencia de cómo es tratado y tomando en consideración de las personas que trabajan o están con él acompañándolo. Saben muy bien que esta población no tiene una cura, pero que esta intensidad del síndrome de Tourette va bajando en la medida que va pasando en los años y él va bajando la cantidad de tics hasta que puede desaparecer o quedar con muy pocos tics. Es decir, que si existe algo de, vamos a decir así, algo de mejora de este síndrome como tal. Hay la incidencia de que pueden mejorar y hay la incidencia de que pueden quedar con unos detalles, por decirlo así. Ahora, esta población como tal requiere de muchísimo apoyo, de muchísima integración social y sobre todo el aspecto de la aceptación, que es el norte al final de la vida de cada quien. Y tomando en cuenta ese aspecto de que hablamos de relacionarnos con ellos, vivir con ellos, ¿qué recomendación podrías darle tú a los padres o a las madres que lidian con estos hijos y de qué manera pueden integrarlo? Bueno, principalmente el afecto, el tener contacto, que sea apapacharlos, estar haciéndole a lo mejor algún masajito, va a generar que el sistema parasimpático que está muy activo dentro de este síndrome se relaje y pueda reducir lo que son los tics. Entonces, pues eso es como lo principal y también el no juzgar, no estar tratando de controlarlo, decirle, ay, mira, ya apareció un nuevo tic, o mira, ahorita has tenido muchos tics. Eso, al contrario, pues va a perjudicar lo que es este niño. Entonces, tratar de estar tranquilo, se recomienda mucho el, pues, no estar como observándolo así como de cada vez que tenga un movimiento, cada vez que haga un sonido, como estar así como muy alerta, porque pues obviamente el niño se va a dar cuenta, entonces tratar de estar relajado como pues con cualquier otra persona, de estar tranquilos hablando. Y eso sí, si notamos que está, como regularmente se encuentra y de repente empieza a tener como una crisis de tics, en ese momento muy probablemente es que algo dentro del ambiente o dentro del niño, como lo mencionaba en los pensamientos, puede estar pues propiciando que todo esto se desencadene. Por lo tanto, si vemos que si es un lugar como a lo mejor lleno de gente, o lleno de ruido, a lo mejor estresante, pues lo que vamos a hacer es invitarlo a salir de ese lugar, a cambiar de ambiente, sin necesidad de decirle, oye, te noto tenso, ¿estás bien? No, pues no lo llevamos mejor, ¿no? Y si por el contrario es, no sé, el mismo ambiente de siempre y se está desencadenando, pues entonces ahí sí le preguntamos, oye, ¿qué pasa? ¿Estás estresado? Para poder abordar un poquito más y saber qué es lo que está pasando. Si Aleli dice que el ejercicio ayuda mucho también, al menos con mi hijo funciona mucho. Sí, el ejercicio es algo que pues evidentemente nos va a funcionar porque está relajando nuestro sistema nervioso. Entonces, es también el estar despejado de nuestra mente y poder estar focalizando en otros estímulos. Además de que el ejercicio está trabajando de forma pues directa totalmente lo que son las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, el estarse, también el control de nuestro cuerpo y eso por lo tanto pues va a traer consecuencias positivas a lo que es esta afección. Y también vamos a necesitar que los papás acudan a la escuela, también depende del nivel, si son tics que no están afectándole escolarmente, pues no, ahí sí lo dejamos tal cual, pero si está ya teniendo una repercusión, ya sea con sus compañeros, porque muchas veces pues llegamos a tener afecciones que, bueno, comentarios que afectan la autoestima de los niños, o en cuestión académica que son cargas de trabajo demasiado amplias, pues hablar para que se haga una adecuación académica y ahora sí que los papás pues son los responsables de esta parte. Aunque la escuela pueda notar que hay alguna situación, ellos no pueden como tal, bueno, sí pueden tomar la decisión, pero esto también tiene que ver con los papás
y si hay este trabajo neuropsicológico o con medicamentos, pues también se les tiene que hacer saber. Y importante, hacerles saber a las personas cercanas, los papás tienen que informar a la familia, a los amiguitos, incluso a la escuela para que lo vean como algo normal, porque pues es como cualquier otra cosa que entre más se normalice, más se va a aceptar y menos se les va a ver como algo extraño. Entonces eso es como de cajón. Sí, y mientras más se pueda también tener, como te digo, rutinas en casa y mantener un ambiente tranquilo y estable, pues va a beneficiar en gran medida a estos pequeños. Bueno, fíjate que hay un aspecto muy importante que me gustaría señalar en lo que son las recomendaciones a los padres y madres, que es la parte de nosotros apropiarnos en entender el síndrome y realmente entender cómo podemos apoyarlo y no deber juzgarlo ni estresarlo, que lo que conlleva es un retroceso porque incrementa la cantidad de conductas que le están afectando a él, que es la que tenemos que buscar la manera de que baje la intensidad y la frecuencia. El establecer, como dijiste tú, la rutina es necesario. Tener al chico ocupado le permite no tener que focalizar su atención para hacer esta cantidad de... Y en la parte deportiva, como lo dijo aquí una persona, no me recuerdo, Aleli Aleli. Estrada, es importantísima porque en la medida que hacemos ejercicio, oxigenamos más el sistema nervioso. Y al estar más oxigenado, estamos más centrados. Por tanto, es muy necesario este aspecto de focalizar. Focalizar a que si entendemos que nosotros le tenemos el tiempo ocupado, ellos simplemente nos van a dar muchísimo. Disculpa. Y algo importante también es tomar conciencia de que todas las personas que forman el conjunto, de ya sea de familia, ya sea de amigos, tienen que estar en conjunto trabajando en la misma forma. ¿En qué sentido? Apoyando y aportando y darse cuenta de que es algo que es simplemente propio de su etiología. Ahora, en el caso de la escuela, ¿cómo podría apoyar, Daisy? Bueno, en este sentido, los estímulos que hay en el entorno, como los compañeritos que puedan estar como más tranquilos también, que no hagan comentarios negativos respecto a lo que es pues los movimientos que está teniendo estereotipados y los trabajos, las tareas tienen que hacer adecuaciones en lo que es la currícula del niño para que no sea excesivo el trabajo en los exámenes incluso. Esto, claro que no es como de que ya no vaya a trabajar o que ya no vaya a tener como algunos aprendizajes que tienen sus compañeros, pero sí va a haber o sea, se recomienda que haya una reducción o que sean cosas que sean más también simples en el sentido de que no lo vayan a estresar, ¿no? A lo mejor si el niño le está estresando demasiado, no sé, escribir o estar haciendo las sumas, escritas, a lo mejor lo puede hacer de forma verbal, ¿no? El punto es encontrar la forma que al niño le beneficie para poder solucionar, pues las actividades que son de rutina en la escuela. Ok, fíjate lo que se llama eso, las adecuaciones escolares, las adecuaciones curriculares también en estos tipos de síndromes, en donde debe estar apoyado siempre en la escuela de un equipo interdisciplinario, que sea un psicólogo y también un orientador que pueda estar guiando este proceso. Y estas adaptaciones son válidas, sobre todo en el contexto que habíamos hablado desde el inicio, de evitar ambientes que confrontan estrés, porque el confrontar estrés es caer nuevamente en crisis que no le conllevan a ninguna cosa positiva. Ahora, ¿qué piensas tú de la información a nivel social del trastorno, del síndrome, perdón, de Tourette? A nivel social, ¿qué piensas de la divulgación de más impacto de la información de este síndrome? Bueno, voy a repetir lo de Billie Eilish porque creo que eso también llegó a como normalizar un poquito más la situación. Sin embargo, aún hay muchas personas que lo ven como algo de burla, pero creo que también se desconoce bastante todavía. O sea, hace muy pocos años, de hecho, en nuestro manual que es como de psicólogos, bueno, de toda la parte médica, apenas hace como 60 años aproximadamente fue que ya se decidió incluir y poco a poco se ha ido como eliminando algunos aspectos. Entonces, como tal,
todavía falta mucho por estudiar, mucho por abordar el tema y saber, pues aspectos que todavía están al aire. Entonces, si nosotros dentro del área médica o el área del desarrollo hay cosas que se desconocen, la gente socialmente pues es todavía peor. Y lo que más llega a afectar pues son este tipo como la coprolalia, que es el decir maldiciones o los movimientos que llegan a ser demasiado fuertes porque como pues sí depende de la persona, hay algunas personas que lo hacen demasiado fuerte como los aplausos o a lo mejor los pasos que están haciendo o el golpearse a la pared o el estar diciendo groserías, pues la gente ha habido muchos problemas, incluso en restaurantes, donde incluso llegan a golpear o llegan a pelearse con lo que son los comensales o con el comensal que está pues teniendo esta crisis porque no entienden, porque no saben qué está pasando y lo toman como un aspecto grosero en lugar de saber y entender que pues es una patología. Y aunque se les explique, ellos no, pues no lo consideran como tal. Entonces, bueno, esto ya es como mayormente en adultos, sin embargo, sí creo que es importante sobre todo trabajarlo desde lo que es la niñez para que si en algún caso llegara a presentarse en la adolescencia, que es creo que la etapa en la que más se vivencia lo que es el bullying o el rechazo social, pues se disminuya o se elimine por completo lo que es esta segregación. Fíjate algo importante, lo que nos has mencionado del aspecto de al saber la etiología como tal, nosotros como familiares, que son la primera casa de educación del niño, informarnos más, darle a entender a la gente y concientizar a la gente, porque yo pienso que esta población debe ser concientizada a nivel social y nosotros somos los que podemos divulgar esto. Ahora tenemos aquí un comentario que acaba de llegar de a Leili, que dice que el niño sepa lo que tiene y sepa explicarlo a sus amigos y personas cercanas. Los entienden y lo aceptan más fácil. Fíjate lo importante como ella nos está manifestando de que nosotros tenemos que hablarle al niño de manera muy clara y concisa en donde él pueda definitivamente mostrar su realidad sin tener que quejarse de nada. Como por ejemplo, tendremos también trastornos como el autismo y muchos niveles de funcionamiento alto que ellos mismos manifiestan tener una condición particular y especial que nos lleva a la inclusión, porque lo importante en estos síndromes, en estos trastornos, es hablar del tema de la inclusión, que es el marco más importante. Ahora, Daisy, ya estamos casi en el final del live. Yo quisiera que nos dijeras por dónde nos podemos encontrar contigo y si tienes algunas palabras finales. Bueno, pues mis palabras finales son que como papás siempre estar alertas de sus hijos, de nuestros hijos, y como tal poder detectar cuándo es un sistema, bueno, señales de alarma y cuáles son cosas normales y cotidianas, estar pues informados al respecto, pero siempre y cuando sea con pues con el pediatra, con el médico de cabecera de la familia. También tomar en consideración que este tipo de síndromes o que los trastornos hoy en día pues ya son, no que antes no se presentaran, pero que hoy son parte de nuestra cotidianidad, que son parte normal y que como tal hay que estar informados como ahorita Leli dice, como papás y como nuestros hijos al presentar algún tipo de trastorno síndrome, entenderlo, saber cuál es la amplitud, saber cuál es la complejidad y también informarse en cuestión de cuáles son las herramientas que se pueden aplicar, como lo que dijiste de el estar reconociendo cuáles son los tics y en qué parte de nuestro cuerpo se presentan, saber qué es lo que se desencadena antes y poder hacer un cambio de movimiento para poder como engañar al cerebro y no poder permitir que se presente lo que es el tic puede ayudar bastante. De hecho, es una de las técnicas más comunes y usuales dentro de lo que es este síndrome. Entonces, siempre hay que informarse y aplicar las cosas que van a beneficiar y las que no, pues eliminarlas. Y bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, estoy como NeuroKids and Teens, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, María José.
Si puedes anotar allí el nombre para que la gente lo pueda tener. Bueno, hoy tuvimos Sí, una valiosa invitada, Daisy Lara, donde nos habló acerca del síndrome de Tourette, tomando en consideración que el síndrome de Tourette es una afección en el sistema nervioso que afecta al niño y va por el desarrollo de su vida y que esta puede desencadenar una cantidad de tics que podemos nosotros manejar por medio de la terapia conductual y por diferentes terapias donde podemos estar acondicionando al niño, darle refuerzos positivos para que él sienta que es parte de una realidad que podemos nosotros mejorar. Darse cuenta que el establecer una rutina en donde se tenga ocupado hace que el niño se focalice más. El deporte es mágico para la oxigenación y sobre todo para regular lo que son la cantidad de tics, atención y concentración y sobre todo a la población entera que se conectó en el día de hoy. Apoyemos a esta población para su integración. Tenemos conciencia de que estos tics son involuntarios y que ellos requieren de un estímulo positivo para que tomen conciencia que de repente no son ajustables a la realidad y que deben bajar un poco la intensidad. Recuerden que el apoyo de esta población hace que tengamos una sociedad más inclusiva y ustedes que se conectaron, sé que pueden apoyarnos en esta campaña de concientización a esta población tan maravillosa. Bueno, Daisy, yo encantadísima de haberte tenido aquí. Realmente un abrazo enorme, enorme, porque siempre nos gracias. aportas muchísimas cosas positivas a toda la gente bonita que se conectó. Muchísimas gracias y recuerden que va a quedar aquí colocado para que lo puedan ver en diferido. Un gran beso. Chao. Gracias, María José. Nos vemos. Adiós.